todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hit Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que aflua luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que se cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Acá estamos empezando el programa Sirviendo a la Humanidad. Muy divertidos conversando antes de salir al aire, pero no se puede revelar los secretos. Así que decir solamente que agradecemos a Radio Mantra la oportunidad para que nos reunamos semana tras semana. Agradecer a todos los oyentes que nos dan algún empuje, nos dicen cosas acerca de los programas. Les agradecemos muchísimo, los leemos a todos. Y, y a los que hacen posible este programa, a Josefina, a Maggie, que buscan cita, a los que manejan audio, videos, imágenes. Hoy la tenemos enferma Marcela, que es la responsable casi en exclusiva de las imágenes, y le mandamos un saludo y que se mejore. Y bueno, acá alrededor de la mesa lo tengo a Arcano. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues mira, estoy bien. Estamos en la edición 688 del programa. El tema de hoy tiene muchísima enjundia. Además, tiene que ver con el acontecimiento de mañana, que es el tercer gran festival, el plenilunio de Géminis. O sea, el Sol en Géminis y la Luna estará evidentemente en Sagitario. Ya digo, el tema es muy, muy trascendente. Y además es Santa Rita de Casia, por si a alguien le interesa el tema. Vaya, vaya. Carmen, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Saludos a todos, también a los oyentes. No sabía lo de Santa Rita, la abogada de los imposibles. A veces hay cosas que a la mente le parecen imposibles y a lo mejor no lo son tanto. Así que confiemos en Santa Rita y pongámosle buena voluntad. Un abrazo para todos. Jesús de Sevilla. Pues hola Rafa, hola compañeros, hola oyentes. Pues sí, la verdad es que es un día, para mí siempre fue muy importante no sé muy bien por qué. Pero bueno, lo importante es que todos los días, sin distinción, son igualmente de relevantes y eso es parte de lo que de alguna manera, bueno, en el fondo podremos hablar hoy, de darle un verdadero sentido profundo a cada día. Y nada, muy contento y darle un abrazo fuerte a Marcela, que se recupere pronto, ¿vale? Vale. Y cerrando el círculo está Rafa desde Valencia. ¿Cómo estás? Hola, bien, muy bien. Amigos, saludo a todos amigos de esta vida y seguro que de las próximas. De las pasadas no me acuerdo, pero seguro que ya éramos amigos. Así que amigos de siempre. Muy bien, vamos a empezar. El tema que trataremos hoy es espiritualidad en la vida social.
podemos hablar de espiritual o de espiritualidad y darle distintos significados. Una de las explicaciones sobre el término espiritual nos fue dado por el maestro tibetano, señalando que espiritual es lo que une al hombre con el hombre y asimismo es lo que une al hombre a la divinidad. Investigando en esta acepción, habremos necesariamente de entender qué es aquello que une a los seres humanos, qué es aquello que une al ser humano con lo divino, con la divinidad. Si el amor es el sentimiento íntimo de la unidad, todo nos orienta a que el amor, en cualquiera de sus manifestaciones, es aquello que une. Todos intuimos que más allá del campo y de los territorios psicológicos donde la personalidad se desenvuelve, ha de existir otro territorio, otro estado de conciencia, que es el resultado de vivir y experimentar la unidad y el amor. Este otro territorio, el estado de conciencia que pudiéramos llamar superior, no está ausente de la vida, porque el amor es la expresión del universo en sus infinitas relaciones. Si el amor, la necesidad de sentir y de expresar amor está en todos nosotros, en el ser humano, debemos y podemos encontrarlo en toda manifestación de nuestro cotidiano vivir. Ello nos lleva a considerar que lo espiritual es algo muy práctico, que no es algo abstracto, una quimera por la que luchar o algo venidero quizás en algún momento futuro. Todo lo que es experiencia puede transmutarse en aprendizaje si estamos atentos a todo el proceso. Vamos creciendo en nuestros atributos de poder, amor e inteligencia solo en la medida de que ejercitamos estos atributos en nuestra vida cotidiana. La expansión de la conciencia, otra forma de llamar al amor, el salir de nuestro círculo no se pasa particular e ir al círculo no se pasa del colectivo, del grupo, nos acerca a lo espiritual. Nos revela nuestra verdadera condición. Somos almas que utilizan cuerpos y no al revés. Si el sentido de nuestro vivir cotidiano tiene que ver con acercarnos los unos a los otros, con acercarnos a lo divino o superior, estaremos en sintonía con el propósito que los maestros conocen y sirven. Estaremos en sintonía con el plan que ha de conocer y cumplir la raza de los seres humanos. Como bien sugería una de nuestras hermanas, que decía, meditar, buscar la sabiduría, lo profundo en nosotros, no es aislarse del mundo o caer en una autoexaltación narcisista que nos aísle del resto. Más bien es romper los límites del yo y empezar a vislumbrar la unidad esencial. Y en sus reflexiones añadía, y eso, ineludiblemente, cuando se va produciendo, permea cada uno de nuestros pensamientos y nuestros actos. Y nosotros, todos, nos atreveríamos a dar fe y testimonio de que, como dice la sabiduría, como un ser humano piensa en su corazón, así es él. Dicho de otra manera, tenemos la oportunidad de ser lo que somos en nuestra vida cotidiana, seres espirituales que con nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y silencio nos unamos a todos los seres y enriquezcamos el sentir de nuestros pequeños actos con la grandeza inefable de lo espiritual que anida en cada pequeño átomo del universo. Bueno, hasta aquí la presentación. Empecemos a leer unos textos para ir desarrollando diferentes cuestiones en torno a este interesante tema. El verdadero desarrollo espiritual se demuestra siempre como impersonalidad y escapa sutilísimamente de la ostentación y de la espectacularidad. Por ejemplo, el maestro trabaja siempre desde los niveles ocultos
El que mundanadamente obtiene reconocimiento es el discípulo, el testigo objetivo y concreto del trabajo a desarrollar aquí en la tierra. Para él es la gloria y también el fracaso. El maestro desde los niveles subjetivos se limita a inspirar y observar. En la jerarquía se prescinde, por tanto, de los absurdos prejuicios sociales, los cuales quedaron atrás, muy atrás, borradas sus huellas por la humildad del servicio y por la responsabilidad del plan. Es un fragmento extraído del libro Mis experiencias espirituales de Vicente Beltrán Anglada. La insistencia general a hablar y a pensar en términos de grupo y de trabajar en forma mancomunada para resolver problemas y situaciones internacionales, así como el espíritu de libertad y disconformidad social que vemos por doquier, muestran otra de las formas típicas de Acuario que en un despliegue de valores absolutos debe mostrarle al ser humano la verdadera senda de la espiritualidad y del cumplimiento universal. La técnica invocativa es una técnica individual del contacto, pero al utilizarla en grupo y persiguiendo fines nobles y cooperativos, se convierte en el más formidable poder en manos de los seres humanos para producir unidad y síntesis espirituales, las dos grandes metas de Acuario, como vida evolutiva, que constituyen para nuestro logos planetario la oportunidad de realizar en su aura etérica de proyección o de vida aquella gran catarsis de redención o purificación a la que todos, sin distinción, podemos contribuir conscientemente con nuestro esfuerzo y nuestra buena voluntad. Pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada que se tituló La Gran Invocación, un mantra de la nueva era. Las prácticas, métodos y ritos, si no van acompañados de un profundo amor a la verdad, de un compromiso con poner luz y verdad en la propia vida y de permitir que esa verdad nos transforme radicalmente y nos lleve a donde nos tenga que llevar, y si no van acompañados de la conciencia de unidad, son algo vacío. Cualquier camino da frutos si está sostenido en el amor, en el anhelo profundo de verdad, en la humildad genuina, en la entrega y en la rendición a lo superior en nosotros. La vida es creatividad ilimitada, por lo tanto, hay muchos caminos. Las corrientes, religiones o personas que te dicen, este es el camino, pretenden limitar la riqueza desbordante de la vida. De hecho, creo que, en último término, hay tantos caminos como personas, que cada cual acuda a aquello con lo que resuene, a lo que le ayude, pero teniendo presente que ningún camino exterior puede suplir las actitudes interiores fundamentales mencionadas. Es un extracto de una entrevista a Mónica Caballé. Bueno, aquí está planteado el tema, ¿no? La espiritualidad en la vida social. A veces nosotros creemos, aunque digan que no, lo tenemos muy metido en nosotros, que lo espiritual tiene que ver con las religiones. Por suerte, ahora últimamente se habla de espiritualidad no religiosa, es decir, hay corrientes espirituales que nos permiten llevar adelante el desarrollo espiritual, ¿no? El proceso evolutivo. Pero eso incluso también hace que si uno es espiritual, está o en la religión o en una corriente espiritual y lo separa de la vida cotidiana. Sin embargo, como somos espíritus, aunque el espíritu no se manifieste en toda su potencialidad, la vida espiritual del ser humano siempre está presente en todo lo que hace, ¿no? Y el que esté más o menos presente ese espíritu que llevamos todos dentro, hará que su comportamiento sea más ético, más humano, más fraterno,
con más cualidades que algunos le llaman humanas, cualidades éticas y humanas, y otros le llaman cualidades espirituales. El nombre da lo mismo. Es decir, hoy en día lo que está clamando es que los valores espirituales se manifiesten en todos lados. ¿Qué dicen, compañeros, ustedes? Pues mira, yo añadiría que como mañana ya es el Festival de la Buena Voluntad o Día Mundial de Invocación, añadiría que este anhelo de buscar la espiritualidad en la vida social es una forma de trasladar el entrenamiento como aspirantes o futuros discípulos que realizamos cada día, meditando, reflexionando, estudiando y viviendo de tal manera que podamos expresar el alma el mayor tiempo posible de la jornada. Si esto lo vamos haciendo continuamente, veremos que la personalidad se va suavizando, se va transformando, transfigurando y al final puede expresar e irradiar la presencia del alma. Se trataría entonces de expandirlo aún más en la vida social, teniendo en cuenta que las cosas bien hechas, el sentido de responsabilidad y el sentido de buena voluntad son un indicio de espiritualidad. Lo que pasa es que estamos en unos tiempos donde la ciencia, la técnica dominan y la palabra espiritual, como bien se ha dicho, se asocia muchas veces a técnicas del pasado, sobre todo monasterios, religiones organizadas, grupos sectarios, etcétera, etcétera. No obstante, en el diario vivir, Vicente ya nos enseñó que con la práctica del Agni Yoga podríamos vivir esa espiritualidad en la vida social. Gracias. Pues sí, yo me acuerdo de que continuamente, con frecuencia, suelo decir la espiritualidad no hay que confundirlo con la creencia religiosa, que hay una vivencia espiritual en seres humanos de todas las creencias religiosas y seguidores de ninguna, no seguidores de ninguna creencia religiosa, personas que no tienen esas creencias pero que en su vida están manifestando en el grado que pueda, que hay muchísimos grados, amor, compasión, servicio a los demás, etcétera. De tal manera que es algo psicológico. Ahí estamos de acuerdo y cada vez más personas cuando escuchan esto pues afirman que sí, que están de acuerdo. Por supuesto que siempre hay grados de cantidad y de calidad, porque a veces las apariencias son solo lo que dice la palabra, apariencias. El fondo no siempre se expresa claramente en las apariencias, sino que está ahí y que hay que mirar con más profundidad para poder descubrir ese fondo. La espiritualidad, lógicamente, pues es fácil y quizá todos hemos pasado en algún momento al principio creyendo que era con una vivencia interna, una experiencia personal. Sin darnos cuenta, eso viene después, más pronto, más tarde, de que implica servicio, de que implica tener en cuenta a los demás. Y al sentir ese amor por los demás, va surgiendo, va aumentando esa calidad de espiritualidad y por lo tanto la calidad también del servicio. ¿eh? Por ejemplo, hasta en el trabajo laboral puede haber ahí una calidad espiritual. Sí, sabemos que mucha gente el trabajo lo hace pues por el dinero que necesita recibir o por, digamos, por el reconocimiento que se le va a proporcionar, pero cuando se va profundizando internamente, entonces se nota que es algo que surge de dentro y va aumentando, si no estaba antes, ese sentido de servicio hacia los demás, hasta ir percibiendo cada vez con más profundidad esa energía espiritual. Por lo tanto, el progreso implica cantidad y calidad. Sobre todo, creo que estaremos de acuerdo que es muy importante la calidad, esa vivencia de amor, de intuición, que vayamos imprimiéndola en el servicio que hagamos, sea el altruista, en el trabajo laboral, en lo que sea. En todo momento puede haber un servicio, como hemos dicho muchas veces, estando incluso a solas, con la irradiación de aquello que se vive en nuestra conciencia, etcétera, etcétera. Pues a mí me gusta mucho esa idea que mencionáis de servicio, porque en definitiva todo es relación en la vida del universo, de la manifestación del cosmos,
y no hay nada que no esté en relación con nada, o todos los seres estamos relacionados con todos los reinos de la naturaleza, y todos estamos haciendo una pequeña donación de nosotros mismos. La cuestión fundamental es darnos cuenta que más allá de, como tú bien decías, o como bien decíais, de las apariencias, hay una unidad de vida, hay una vida una que se expresa en múltiples manifestaciones. Fijaros que nosotros hay algunos los plenilunios se les llama, son invocaciones de acercamiento, son rituales de acercamiento, son acercamientos a la jerarquía espiritual. Y nosotros en cada instante, a través de la relación con las personas, con las situaciones, pues podemos vivir esa aproximación, esa conciencia de unidad. Esa conciencia de unidad, fijaros que se puede plasmar en todas las líneas de evolución que nos comprenden a todos. Y cuando hablamos de los rayos, de los distintos rayos, de las distintas formas de expresión de la propia divinidad, tenemos campos en la vida social humana que tienen que ver con todas las líneas de rayo, con la política, con la educación, con la economía, con el arte, con la ciencia, con la religión, con todas las artes, con todas las facetas de la vida del ser humano. Por tanto, lo espiritual es el conocimiento profundo y íntimo, el sentir profundo, la vivencia profunda de esta relación unitiva que realmente nos hace hermanos y nos hace partícipes a todos de este mismo misterio, que cuando realmente se vive uno se da cuenta de que ya no hay exterior e interior, y el servicio pues se realiza como una consumación, como una comunión, y bueno, pues a eso realmente le podemos llamar espiritual. Por tanto, tenemos una oportunidad de darnos cuenta de que en la vida social humana, como nos decía Vicente, pues la necesidad de que se desarrolle nuestra conciencia social a través del ejercitamiento de nuestro ejercitamiento del servicio, pues es lo que es la iniciación y es un deber social, de modo que bueno, pues aquí están estas reflexiones, ¿no? Cuando hablamos de vida social, yo entiendo que la vida social la estamos creando entre todos los seres humanos y según nuestra vibración aparece unas determinadas relaciones o aparecen otras. Cuando miramos la vida social, cuando miramos que todavía hay graves conflictos entre pueblos, entre naciones, uno piensa, hace falta más espiritualidad en la vida social, en esta tierra hace falta esa espiritualidad, pero ¿qué es? ¿A qué se refiere la espiritualidad? ¿Cómo cambiaría si estuviéramos más profundamente conectados con nuestro interior, los seres humanos? Pues yo creo que eso es lo básico y de alguna manera los seres humanos lo estamos invocando cuando tenemos pensamientos acerca de que nos gustaría vivir en un mundo en paz, en un mundo en armonía, con unas correctas relaciones, tanto individual como grupalmente, como entre naciones. Yo creo que está ahí ese anhelo de muchísimas personas. ¿Y qué falta para que ese anhelo se vaya materializando? Pues creo que lo que faltaría es que le encontremos nuevos significados a la palabra espiritualidad, nuevos significados a la palabra unión o Dios o unidad, que realmente encontráramos esos significados no de una forma mental, sino de una forma práctica, vivencial. Y eso pasa por un trabajo o una práctica o una tarea de autoconocimiento que cada uno tenemos que llevar adelante, que a veces empieza ese autoconocimiento con intenciones egoístas de simplemente estar mejor, no sufrir, tener una vida más plena, más feliz. Quizás se empiece por ahí, por querer evitar ese sufrimiento, que es algo lícito, pero en la medida que uno va entendiendo que ese sufrimiento solo se alivia a base de comprensión, que esa comprensión solo se encuentra a base de atención, observación, silencio de lo inferior y contacto con otras energías, con otra visión, es cuando uno empieza a plantearse la importancia de estar atentos, de meditar, de observar,
de comprender aquello que realmente somos, no aquello que nos han dicho las religiones que somos, no aquello que dice el esoterismo que somos, porque a mí no me sirve mucho que me digan pues que soy un alma o que tengo la tríada. Bueno, sí me puede servir como una guía, pero ¿hasta qué punto yo eso lo vivencio? ¿Hasta qué punto puede ser algo que pase de ser una creencia a ser una realidad? Ese es el cambio. En este planeta o en los seres humanos tenemos que pasar de esa creencia a la vivencia y de ese ideal a una manifestación. Y eso nos cuesta porque estamos muy apegados en general a la personalidad, porque nos cuestan los cambios, porque nos cuesta transformarnos, nos cuesta ver qué es lo que hacemos mal y parece que la culpa esté fuera. No hay todavía una, una interiorización o una vivencia de esa unidad, de que todos somos uno. Pero hay mucha gente despertando, estamos en el camino, pienso, y y se necesita que cada vez sean más personas las que estemos implicadas en esa transformación personal. Y esa transformación personal es la que va a transformar la sociedad y en todos los ámbitos. No va a ser una cosa religiosa, como habéis mencionado, sino que se va a dar en todos los campos. Una verdadera transformación, un despertar y un cambio en la vida social en la medida en que cada uno vayamos cambiando, nos vayamos transformando y vayamos entendiendo que nunca estuvimos separados de otro, que nunca estuvimos solos, aunque lo pareciera, y que somos parte de un entramado complejísimo, inmenso, bellísimo, de energías que ni siquiera podemos imaginar, energías cósmicas, suprahumanas, energías humanas, también están los reinos evolucionando, los reinos vegetal, mineral, animal con nosotros, y es todo un entramado tan grande, tan colosal, que vale la pena estar atentos y en la medida, como he dicho, que esa atención a nuestro interior, esa buena voluntad, ese amor en la mirada, esa actitud de comprender qué es realmente el amor y unificarnos, es la base para esa transformación que se verá en la sociedad y que ya se está viendo en algunos campos. Bueno, espiritual, claro, en las distintas religiones y con distintos nombres se nos dicen que somos espíritu, alma y cuerpo, y ser espíritu eh, es, aunque caiga mal, ¿no? Lo que voy a decir es tener a Dios en nosotros. Es decir, siempre se ha puesto a Dios en el cielo, más allá, separado de los hombres, y sin embargo, en el Bhagavad Gita creo que dice que Sri Krishna, que es el representante de Dios, en ahí ese personaje, dice, habiendo compenetrado con una parte de mí mismo todas las cosas, yo permanezco. Es decir, que cómo están hechas las cosas, los seres humanos, la divinidad, es decir, la divinidad o quien construyó al menos este planeta, ha puesto dentro de cada ser humano un punto dentro de sí mismo, de cada ser humano, un punto de divinidad, digámoslo así. Lo que pasa es que está todo tapado, ¿no? Por nuestras partes inferiores y no nos damos cuenta de esa potencialidad espiritual que tenemos en nosotros y que por lo tanto no necesitamos de intermediarios de ninguna religión ni de ninguna corriente espiritual o esotérica. Es decir, solo entrar dentro de nosotros en el silencio hace que encontremos esa parte espiritual, esa parte profunda que tiene todos los valores. Empezando por el amor, que lo hemos mencionado mucho en la introducción, pero también está la sabiduría, la compasión, la libertad, la paz, la fraternidad. Entonces, un poco, yo creo que algunos jóvenes, todas esas diferenciaciones que se han hecho en el pasado, no los tienen en cuenta. Es decir, se trata de ser buenas personas y nada más, comportarse correctamente, tener esos valores que acabo de mencionar, que son espirituales, nosotros le decimos espirituales, y lo son evidentemente, hace que
la espiritualidad en la vida social es la vida del hombre que se manifiesta con esas cualidades espirituales allí donde esté, donde trabaje, donde actúe, donde sea que se encuentre relacionándose. Ahí en uno de los textos que leímos decía que el maestro, claro, cuando un ser humano va avanzando espiritualmente, tiene la alegría de entrar en contacto con un maestro de sabiduría que trabaja en los planos internos. Ese maestro lo entrena para avanzar más espiritualmente. Y Vicente dice, el que mundanamente obtiene reconocimiento es el discípulo, el testigo objetivo y concreto del trabajo a desarrollar aquí en la tierra. Para él es la gloria y también el fracaso. Es decir, el maestro inspira al discípulo y este trabaja, ¿no? Hay trabajo, como bien dijo Jesús, en todos los campos de actividad humana. Por ejemplo, un político, no lo vemos hablar de espiritualidad los políticos hablan de poder y de otras cosas, ¿no? Pero bueno, hay políticos que manifiestan valores espirituales, solidarios, se preocupan por el conjunto, y hay otros políticos que traccionan para favorecer a unos pocos, ¿no? Ahí está, unos tienen valores espirituales y otros no. Es decir, lo mismo los científicos trabajan para las multinacionales o como Rupert Sheldrake trabajan para descubrir los misterios de la vida y ayudar al ser humano. O los educadores o los filósofos. Dos filósofas nosotros conocemos a Mónica Cavalier y a la otra que nunca me acuerdo. Consuelo. Consuelo Martín, son dos filósofas, pero no son dos filósofas académicas e intelectuales, sino que han profundizado, han relacionado la vida de corrientes espirituales como el Advaita con la filosofía y con la vida del ser humano. Por ejemplo, Mónica Cavalier hace el asesoramiento filosófico para curación de problemas psicológicos. Nunca he visto eso, ¿no? Entonces, la vida espiritual se está manifestando en la vida social a través de aquellos seres humanos más avanzados que logran manifestar allí donde están esos valores. Y bueno, y es más sencillo de lo que nosotros creíamos. Bueno, ¿qué les parece si vamos a las noticias? Pues bien, la primera es el plenilunio de Géminis, el Día Mundial de Invocación. La meditación es un potente método para servir a la humanidad cuando la mente se emplea como un canal para la recepción de energías de luz, amor y voluntad al bien, y se las dirige hacia el interior de la conciencia humana. El próximo jueves, 23 de mayo, a las 17 horas de Argentina, 22 horas de España, realizaremos la meditación grupal de plenilunio de Géminis por Radio Mantra FM. Os esperamos para meditar juntos y realizar este servicio invocativo. Recordemos que os invitamos a todos a participar. Bueno, y también hablarles de la meditación de silencio en el plenilunio de Géminis, o Día Mundial de Invocación, como dijo Jesús. Los invitamos a participar de una experiencia de meditación de silencio en plenilunio. Hemos aprendido últimamente que la mejor manera de recibir las energías en los momentos de plenilunio, en este caso de la constelación de Géminis, es permanecer en silencio y serena expectación. Así es que sin dejar de hacer la meditación que estamos acostumbrados a realizar en los plenilunios, vamos a realizar una meditación de silencio en ocasión del plenilunio de Géminis, el día jueves 23 de mayo, en los siguientes horarios: 16:30 horas para Argentina, 21:30 horas para España. Y lo haremos por online por la plataforma Google Meet. El enlace para entrar lo estamos difundiendo en las redes sociales y también lo encuentran en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias. Y bueno, ahora, sin solución de continuidad, continuamos con el segundo bloque. Pues sí. Disculpad. Bueno, pues sí, como dice Daniel, sin solución de continuidad, vamos a seguir con este interesante tema espiritualidad en la vida social. Y vamos a ir a los textos y luego comentamos. Adelante. Dice Vicente, recuerdo que en cierta ocasión Jezasel me había dicho:
Cuando el hombre se dé cuenta del inmenso poder de equilibrio que tiene sobre el ambiente social que le rodea y se responsabilice por efecto de ello de su digna misión en la vida de la naturaleza, se convertirá en un Dios sobre la tierra. Son los poderes incontrolados o insuficientemente desarrollados los que crean la desdicha de la humanidad. Es como si a los hombres se les hubiesen cortado las alas tensas para el vuelo y se arrastrasen lentos y pesados por los surcos estériles y resecos de la tierra, una tierra que sin embargo es fértil, fecunda y generosa. Las palabras de Jezasel dieron origen al título del tercer libro de este tratado, Los ángeles en la vida social humana, en el desarrollo de cuyos textos, según habrán podido ustedes observar, he tratado constantemente de hallar el nexo de unión o de equilibrio entre los hombres y los devas en un mutuo y mancomunado esfuerzo de reconciliación. Texto procedente del libro Los ángeles en la vida social humana de Vicente Beltrán Anglada. Cuando una persona comprende en cierta manera y hasta cierto punto qué es lo que la vida espera de él o de ella, cuando se da cuenta exactamente de su posición en la vida social, no como una entidad social, sino como una unidad de conciencia divina, entonces sobreviene una gran lucha. El pasado dentro de su corazón trata de ofuscar su mente, y entonces viene el sufrimiento de la inestabilidad. Cuando la persona está sujeta al conflicto de los opuestos, cuando sus elecciones conducen siempre a equivocaciones, cuando todo su sistema de apertura hacia la vida se ha ido entreabriendo y contempla una cierta perspectiva de luz que jamás había visto, entonces sabe que no tiene más remedio que luchar, que enfrentar el reto de los acontecimientos. No se trata del acontecimiento que llamamos vida espiritual simplemente, que es el resultado de muchos esfuerzos, sino el resultado de adaptarse a la vida social de relación y no crear una resistencia al impulso soberano de la vida. Y esto es muy difícil, ¿verdad? Porque estamos constantemente oponiéndonos a la vida, creando puntos de intersección o cortocircuitos que impiden que la vida se exprese en nosotros. La correcta relación, por ejemplo, es el principio, pero ¿hemos establecido correctas relaciones, incluso dentro del propio grupo o la estructura dentro de la cual tratamos de servir los planes que los maestros conocen y sirven? Son palabras de Vicente Beltrán Anglada de una conferencia en Rosario titulada La gloria del contacto. El camino del autoconocimiento nos tiene que llevar al lugar en el que se establece la conciencia de unidad, el sentimiento de interdependencia, de no dualidad. Tu verdadero bien y mi verdadero bien nunca están en conflicto. Cuando te daño, me daño, y cuando te ayudo, me ayudo. Esta intuición ha de fundamentar la vida pública. Por eso, no se puede separar el camino espiritual de la acción social y política. Son palabras de Mónica Caballé. Pues muchas gracias por los textos, por la lectura de ellos y quizás la primera pregunta nos podría sugerir, viene de esta intuición profunda que señala Mónica Caballé. Parece que esta necesidad de comprensión más allá de cualquier razonamiento de lo que es la unidad de la vida es algo sustantivo, algo que realmente ha de ser transformador en los ambientes sociales y en realidad en la transformación de nuestro mundo. ¿Qué os parece? Me parece correcta la apreciación que haces, pero hay que tener en cuenta que el ser humano, el carácter social suyo, cuando se trata en términos de espiritualidad, significaría que la conciencia se desarrolla en grupo. Nosotros partimos de una base individual, seguramente egoísta, pero en el espacio donde vamos a desarrollar estas cualidades, esta espiritualidad, es en el grupo, teniendo en mente, en conciencia, que formamos parte de un todo llamado humanidad, aunque la gente con la que estemos habitualmente no intercambiemos una palabra de estos temas, no obstante la acción correcta
el correcto pensamiento, el correcto sentido de responsabilidad, sí que nos van a unir con lo mejor de cada uno de ellos. Y a la larga, esta espiritualidad en la vida social será un vínculo magnético que nos va a conectar a todos en una esencia, la esencia de la conciencia superior. O sea que de alguna forma el tema de las correctas relaciones parece más importante de lo que nosotros en principio podemos suponer, ¿no? Que en general correcta relación es una frase que queda ahí un poco como hueca, no le hemos encontrado mucha significación, ¿no? Exacto. Creemos que es una cuestión de la personalidad y además un poco infantil y de personas sin conciencia o sin personalidad. Pero no, es mentira. La expresión del alma pasa por las correctas relaciones humanas. Y para mí, la gran aportación de la obra del tibetano, de Alice Bailey, es el tema de las rectas relaciones humanas. Porque es la nueva era. Eso es Acuario. Sí, el maestro tibetano repite una y otra vez, ¿no? La práctica de buena voluntad establece correctas relaciones humanas. Y, digamos, yo lo he repetido muchas veces y lo repetía como una creencia, porque lo decía el maestro tibetano, pero ahora últimamente, con todo el camino que venimos desarrollando con Vicente Beltrán Anglada y otros autores y referentes, nos damos cuenta que cuando hay silencio de la personalidad, se abre el chakra cardíaco, se abre el corazón. El corazón no es un órgano que, digamos, gestione emociones. No, el corazón tiene que ver con el amor, con la sabiduría, con la compasión y tiene también que ver con ver la unidad como una realidad. Es decir, la mente inferior o intelectual hace que nosotros nos veamos separados unos de los otros. Y sin embargo, cuando el corazón está abierto, nos damos cuenta que todo está unido. Es decir, entramos en la conciencia de no dualidad. Todo está unido y nos damos cuenta que pertenecemos a un solo grupo, que es la humanidad, o también podríamos decir seres que evolucionan en el planeta Tierra, porque eso incluye también a los reinos inferiores. Entonces, no se trata de adherir a determinadas ideas muy bellas, a determinadas creencias de religiones, de corrientes espirituales, sino se trata de vivenciar la unidad como un hecho en nosotros, es decir, ver al otro y darme cuenta que estoy unido al otro. No hay separación, somos parte del mismo ser. Entonces, esa conciencia vivencial terminaría con todas las guerras, porque ¿cómo yo voy a hacer una guerra y voy a matar a ese otro que está unido a mí y es que es parte de mí y que yo y él somos uno, pero no como una declamación, sino como una realidad? Eh, este asunto de la espiritualidad, cuando entramos a ver lo que ocurre dentro de nosotros en el silencio, eh, todas las creencias se caen y empiezan las vivencias. Y en esas vivencias aparecen los valores espirituales como una, iba a decir intromisión, pero es como una precipitación de lo interno en nosotros, lo superior, que tiene todas las cualidades espirituales, comienza a aparecer en nuestra vida. Y de golpe uno dice, oh, ¿qué estoy haciendo? Estoy actuando completamente diferente. Veo a todos como uno. Siento amor por todo. Y eso antes de mí no me ocurría. Es decir, antes me sentía separado, me sentía egoísta, me sentía que tenía que, qué sé yo, que hacer determinadas cosas para lograr el cielo. Y ahora está todo ahí, está todo perfecto, todo encaja a la perfección. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De la espiritualidad en la vida social, de reconocer lo que somos y vivir como eso, ¿no? Martínez Lozano un día dice, presencia consciente, somos la presencia consciente y ahí somos uno. Hay una cuestión que yo le quería preguntar a Rafa, porque el segundo de los textos que hemos leído de la conferencia de Vicente en Rosario, que era la gloria del contacto, dice unas cosas interesantísimas. Parece que el ser humano está buscando siempre individualmente el sentido de su vida personal, pero hay un momento en el que deja de luchar contra la vida, deja de querer
pues confrontarse con la vida y la entiende como una unidad de conciencia divina, nos dice Vicente. Y hay un momento ahí en el que tiene una gran lucha, es como el trascender los problemas de su personalidad y poder adentrarse en ese territorio de lo superior. Todo esto, toda la cuestión psicológica de trascender todos los problemas de la psique, ¿cómo lo ves, Rafa? ¿Cómo podemos saltar? ¿Cómo podemos dar ese salto? Sí, lo veo muy complejo como es, pero que también tenemos un reto que a veces comentamos de ir viéndolo de un modo sencillo, sencillo que no es lo mismo que simple. Algo puede ser complejo, profundo, y confundimos lo complejo con lo profundo. Yo diría que lo complejo es intelectual. Le damos muchas vueltas, lo relacionamos, lo analizamos con esto, con lo otro, es la mente. Pero cuando dejamos la mente en silencio y miramos con más atención, entonces surge la profundidad, no la complejidad, sino la profundidad. Aquí hablamos mucho de atención, no somos los únicos, por supuesto. Siempre se ha conocido que durante épocas de la historia de la humanidad esto de la atención que hablamos era un secreto, pero desde el siglo pasado se va hablando más y más de lo importante que es vivir atentos al presente, al aquí y la ahora. En este programa lo nombramos mucho. Y si lo vamos viviendo, pues con sus altibajos, sus avances y retrocesos, etcétera, y lo vamos viviendo esa tensión, ese silencio que también nombramos, entonces la intuición se desarrolla, hay como más luz, comprendemos más. No solo tenemos más datos en la mente, que es diferente, sino hay una intuición que está por encima de la mente. Y no solo eso, sino que además evoca, despierta el potencial de amor, que tiene que ver con el centro cardíaco, como sabemos. De tal manera que esa conciencia de amor nos va haciendo sentir, si no de golpe, poco a poco, que estamos unidos, como estabais diciendo antes. Y surge la conciencia quizá de grupo, de un grupo determinado de personas, o del grupo más amplio que es la humanidad, conciencia. Y eso no viene por imposición que nos han dicho tenemos que amar a los seres humanos, sino por experiencia. Y además surge la voluntad que no solo se desarrolla actuando y movilizando la energía, sino que es necesaria para poder aplicar esa intuición y ese amor en la vida social, en el trabajo, en las actividades, quizá en unas antes que en otras, porque vivimos una vida compleja, pero se va produciendo progresivamente. Y todo depende, a mi entender, creo que estamos de acuerdo, de esa profundización dentro, en nuestro interior, permitir que salga no lo que viene de fuera, sino lo que hay dentro. Y cuando esto ocurre y es profundo, entonces hay una conexión, sin buscarla, con energías superiores. Es como si dijéramos, el Dios inmanente está unido con el Dios trascendente. La voluntad superior se expresa en la personalidad. Se nota que no somos nosotros como egos, como personalidad, sino que hay algo superior que se va expresando en nosotros. Hay como una impersonalidad, aunque seamos nosotros los que hacemos. El ego sí que sabemos que le interesa ser personal, reconocido, que esté ahí presente, que se enteren los demás que estamos. Pero cuando actuamos de la otra manera, entonces ya no. Y por eso una de las frases de que la jerarquía, los maestros, están más allá, tienen una humildad que no conocemos. Y lo menos que les interesa es que sean reconocidos. Son los discípulos, hemos leído, los que realmente pues dan la cara en el mundo de la realidad, acertando o fracasando. De tal manera que a una escala menor sentimos como, o vamos sintiendo como que no somos nosotros como egos, como personalidad, sino hay algo más profundo. Pero todo esto es, como estamos diciendo, cuestión de experimentarlo, de ir viviéndolo poco a poco, con avances, retrocesos, aciertos, errores, pero con constancia.
Muchas gracias, Rafa. Y Carmen, ¿qué nos querrías contar? ¿Qué te sugiere todo esto que estamos hablando? Sí, la verdad que estoy escuchando cosas muy bellas porque y me está llevando a considerar de nuevo, a valorar la importancia de ese contacto interno con nosotros mismos. Entiendo que hay muchas personas perdidas dentro de los problemas psicológicos que habéis mencionado, dentro de la rutina del vivir diario, de tanta complejidad también que hay en la vida social tal y como está, y dentro de ese mm, confusión o desconcierto no encuentran lo que es la conexión a su interior. Entonces pienso que aquellas personas que estemos inclinadas a buscar esa chispa divina o esos bienes superiores, esas energías expansivas dentro de nosotros, pues que realmente creo que estamos comprometidos y lo hacemos porque sabemos que lo mucho o poco, lo que sea que cada uno avancemos en ese reconocimiento de la unidad dentro de nosotros, estamos ayudando a otras personas, porque todos estamos conectados. Entonces, podemos ayudar a que mejore la vida social de tantísimas maneras y sin compararnos y pensar que un camino u otro es mejor, porque desde el momento que de alguna forma intuimos, aunque no vivamos todavía plenamente, de que esa conexión entre todos es real, entonces entendemos que lo que hace el monje en la montaña meditando o en su comunidad orando está repercutiendo en el político que está hablando y lo que la buena voluntad que le ponemos en esas pequeñas acciones diarias que muchas de ellas ni son reconocidas ni nadie se da cuenta, pues están repercutiendo en otras personas, no solo que tenemos a nuestro alrededor, sino que viven en otra parte del planeta, como ese efecto mariposa, que confiemos en lo que cada uno percibamos dentro de nosotros como esos valores eternos, que confiemos en nuestra voluntad de ponerlos en acción, de purificarnos, porque eso estará ayudando a otras personas. Y también reflexionando sobre este tema me venía a la mente cómo desde los medios de comunicación, ahora mismo pues lo sabéis todos en España, en Argentina, en una vorágine, que si conflictos, que sí que palabras se han dicho, que entonces uno piensa, bueno, vamos a observar, mantener callada la crítica, mantener callado el juicio, y si vemos algún error en los demás, pues cuidemos nosotros nuestra palabra. Si vemos a alguien que no la cuida, que no respeta, que está enzarzado en su ego, pues bueno, tiene gran problema y está arrastrando a otros en su problema. Pues bueno, miremos todo desde el discernimiento, desde la parte elevada, no para justificar, no por justificar nada, sino darnos cuenta de qué es lo que ocurre y aquello que vemos que puede mejorar, como al otro no le podemos cambiar, pero sí nosotros mismos, observar la calidad de nuestro pensamiento, de nuestra palabra, de nuestras obras, estar atentos y esa atención que, como habéis dicho, no es de la personalidad, sino que viene más arriba de la mónada o del espíritu en nosotros, es lo que nos va transformando. Y en la medida en que lo hagamos cada vez con más pureza, más personas, pues bueno, irán cambiando esas formas que tienen algunos políticos y esas corrientes de pensamiento que parece que ahora están en auge, corriente que nos lleva a la separatividad o al conflicto. No nos dejemos ni atemorizar, ni, ni enganchar con eso, porque precisamente ¿qué quieren? Que estemos hablando de eso. No, hablemos de las soluciones, hablemos desde el respeto, afirmemos aquello que pensamos que es lo correcto. Si algo está incorrecto, hay que denunciarlo, pero sin emocionalidad y sin ninguna intención de, de criticar como si dijéramos, no ir contra nadie, sino
expresar las cosas como entendemos con todo el amor posible, porque se puede hablar desde el silencio y ojalá pudiéramos hablar y decir nuestra opinión, pero desde el silencio de las emociones, con mucho discernimiento, con mucha lucidez y que estas ideas también se esparzan, porque la buena voluntad también se esparce, el amor también se esparce. Lo que pasa es que parece que nos están bombardeando con cosas y actitudes que no son las más adecuadas. Pero yo confío en el trabajo que muchas personas estamos haciendo, muchas veces anónimamente, otras veces se ve más, para difundir otra clase de ideas, otra clase de actitudes, de palabras, en definitiva, de concepción de lo que es el ser humano, de lo que es la vida, de lo que son las correctas relaciones. Y eso, aunque no lo veamos a lo mejor tan patente o manifestado como querríamos, sí que está y está trabajando en los planos internos y cada vez si nos mantenemos firmes y seguimos y tenemos paciencia, todo esto va haciendo su trabajo para que la sociedad se transforme y se haga espiritual, pero en un sentido amplio de la palabra, no en un sentido antiguo del pasado, sino en un sentido renovado, en un sentido realmente que nos lleve a la plenitud de ese contacto con lo que realmente somos, que reconozcamos esa conciencia grupal y a partir de ahí todo va a cambiar y está cambiando. Carmen, me recuerda mucho todo lo que nos cuentas porque es como una especie, una invitación y una sugerencia a que hagamos un poco vida el mantra que dice que cumplamos nuestra parte en la vida una mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra. Las has estado mencionando de una u otra forma con otras palabras, pero en última instancia es eso. Es el vivir en la vida grupal, que el poder de la vida una fluya a nosotros a través del grupo de verdaderos servidores del mundo, dice, que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante esas tres fórmulas mágicas: inofensividad, olvido de mí mismo, olvido de nosotros mismos, la impersonalidad y la correcta palabra. Qué importante, ¿verdad? Sí, así es. A veces los mantras parece como que no tienen profundidad y cada día les estamos sacando una auténtica, son auténticas minas de oro, de intuición en fin. ¿Qué más? ¿Alguna idea más? Daniel, Jesús. Bueno, yo al hilo de lo que decía Carmen, ¿no? El efecto mariposa, que creo que hay una película o varias películas que, qué bueno que el autor de los guión de las películas, por donde entendió el asunto del efecto mariposa, allá él, ¿no? Pero había una frase que no sé si la puedo repetir igual, que decía que un acto de bondad, aquí donde estamos, puede hacer florecer una flor entre medio de las piedras en China o en Japón o en la Antártida o donde sea, ¿no? Es decir, ¿qué dice eso? Eso dice que un bien genera otro bien en el otro lado del mundo, en otra cosa que aparentemente no tiene nada que ver con el bien que nosotros, una expresión de buena voluntad, nuestras correctas relaciones con los vecinos que tenemos, ¿no? Y eso mismo lo expresa Krishnamurti diciendo que si el ser humano cambia, el mundo cambia. Y uno dice, vaya, ¿cómo? Si yo cambio, ¿va a cambiar todo el mundo? Bueno, es una interrelación entre cada ser humano y todo lo que existe en el planeta Tierra. De ahí que todos somos uno, es decir, todos estamos vinculados por una gran red de energía. Entonces, lo que nosotros hacemos de bien llega a todas partes. Y eso nos da, no sé, en algo de lo que leímos de Vicente, hablaba de eso, del gran poder que tiene el ser humano cuando hace las cosas bien, ¿no? La capacidad de cambiar el mundo profundamente. Y eso como no lo vemos y no lo comprobamos de alguna manera, cuando yo me comporté correctamente, qué pasó en otra parte, cómo influía otro, no vemos esas energías, cómo actúan, a veces no creemos que tengamos
un poder más grande que los líderes mundiales políticos me refiero, ¿no? Y entonces dejamos en manos de esos líderes que condicionen el mundo, y vaya que lo están condicionando, pero de mala manera, ¿no? Hay otros que sí, que están actuando correctamente, y hay seres humanos comunes o seres humanos que no tienen poder porque no ocupan lugares de posición elevada, y sin embargo, cada energía positiva, cada cualidad espiritual que nosotros manifestamos llega a todas partes. Esto hay que empoderarse en esa verdad de que cuando nosotros hacemos un acto de bien, eso cambia el mundo. Y hay que vivir entonces correctamente, nos mire quien nos mire, se entere quien se entere, es decir, nosotros actuar una acción sin elección en función de lo que nuestro espíritu nos dice. Muy bien. Rafa, Jesús, ¿alguna idea, alguna guinda para el pastel? Bueno, pues la palabra, sí, no es la primera vez que lo decimos, el poder mántrico de la palabra humana, lo que hablamos, el gran daño que a veces hacemos los seres humanos en lo cercano y en lo lejano, como estamos diciendo, porque el éter que llena todo el planeta está todo, lo conecta todo, la energía. Y por lo tanto, esto que decís, pues sí, no lo veremos, no lo sabremos nunca por los efectos. Y entonces la palabra es mántrica. Cuando hablamos, podemos hacer mucho mal o algo de mal, o hacer algo de bien o mucho bien. Eso ya depende de la fuerza, de la conciencia desde la cual hablamos. Y esto no es nuevo. Hasta si recordamos el noble octuple sendero del Buda, también el hablar correctamente las palabras, también se dice. Siempre se ha dicho la fuerza que genera el hablar, igual que el pensar, aunque no suene, pero internamente suena todo esto. Y así brevemente también decir algo pues que es muy importante que hemos tratado. En la medida que estamos más atentos, pendientes de hacer lo mejor las cosas, entonces hay como un olvido del ego, de la personalidad que se silencia, y vamos descubriendo lo que es la humildad. La humildad que hay que entender, como todos los conceptos, ¿verdad? Se pueden entender bien, mal, mejor, peor, etcétera. Entonces, simplemente lo menos importante es que se reconozca lo que podamos hacer, sino que sea efectivo y no necesariamente, pues, aunque nuestra personalidad en la que estamos pueda sentir cierto placer, cierto gozo, pero que no sea ese el propósito, sino la efectividad, el servicio, la ayuda, el efecto, lo más adecuado posible en la medida que vamos mejorando, creciendo, desarrollando. Y siempre desembocamos en lo mismo, ir silenciando el ego, que es el que lo perturba, lo destroza, lo, lo difumina, lo tergiversa todo. Pues Yo muchas diría gracias. simplemente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mañana es ese festival famoso y la clave está en la resolución de la dualidad mediante la energía vinculativa de la esencia búdica, el amor. Pues mira, vamos a dar paso al espacio sobre el amor, uniendo amor con amor. Adelante, Daniel. Bueno, todos los años elegimos una cualidad para destacar, y este año 2024 lo hemos declarado el año del amor. Les leo una frase que dice que el grupo irradia amor a todo ser viviente y alcance la liberación. Hoy en el espacio del amor escucharemos un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada Las bases de la magia. Adelante con el audio. Si queremos amar, tendremos que tener la experiencia del amor. Y la experiencia del amor es magia. Y no me refiero a la atracción física entre dos seres. Me refiero a regiones más elevadas que las simplemente físicas. Bien mirado, el físico siempre es una mecánica
de actuaciones superiores al físico. Una persona ama no a través del físico, sino a través de la percepción causal o de su propia alma. Cuando ha llegado a su última consecuencia el cuerpo físico, si existe un amor, una atracción perfecta entre dos seres, todo cuanto surge de este amor es correcto. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, Las bases de la magia. Muchas gracias a Marcela por estas palabras tan bellas, que siempre tiene en fin, este regalo que nos hace y que nos inunda con sus bendiciones. Bueno, pues ahora vamos a entrar en el espacio meditativo y de alguna manera vamos a tratar de ponernos en situación, elevarnos a esa zona del plano causal donde el alma vive, y vamos a respirar esa relación correcta, ese amor profundo que nos une, y a través de estas respiraciones respiramos ese sentimiento profundo de unidad que nos va aquietando. Nos aquietamos, nos tranquilizamos, nada nos preocupa. Vamos observando cómo en nosotros es todo una comodidad, una función natural. Vamos observando que allega en nosotros un silencio cada vez más profundo, algo que nos abraza, que nos hace uno. Desaparecen las tensiones y esta paz profunda llega a nosotros y nos invita a que la depositemos suavemente sobre el corazón y la dirijamos, hagamos una mirada, dirijamos esa intención y esa atención hacia nuestro ángel solar, quien siempre está permanentemente con nosotros y quien nos hace ir hacia lo más elevado de nosotros mismos, siempre a través de estos impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Y así, en esta actitud profunda de unidad, presentes en una conciencia de ser aquí y ahora, que surge de un silencio infinito que la rodea por todas partes, así en el corazón del ángel solar permanecemos. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos aquellos que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la palabra correcta. Emitimos una vez la palabra sagrada. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Emitimos una vez la palabra sagrada. Mantra de voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con el amor, me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Entonamos 3 veces la palabra sagrada. Gracias, Jesús, por dirigir el espacio meditativo, y antes de irnos le dejamos 2 recordatorios. Este viernes, como todos los viernes, a las 9 horas de Argentina, vamos a recitar en simultáneo, al unísono, la gran invocación, así que si quieres te puedes venir, y lo que hacemos es invocar luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos a través de la gran invocación. Súmate, deja tu mensaje en Facebook, en el Facebook de Sirviendo a la Humanidad si estás participando. Podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención. Y eso ayuda a modificar para bien la vida social. Y también las meditaciones de silencio. Antes de la creación reina el silencio y la quietud de un punto centralizado. Esto nos dice el maestro tibetano en su libro Astrología Esotérica. Dada la importancia de este silencio, de todo lo personal que nos llevará a contactar con o abrirnos a otro tipo de energías, os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio de manera grupal, cuando pues los lunes y los jueves a las 16:30 horas de Argentina, 21:30 horas en España por Google Meet. Si queréis participar, podéis encontrar el enlace en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, donde también compartimos párrafos, lecturas y conversamos sobre este tema, el silencio. Así que si os apetece, os esperamos. Mañana es el plenilunio de Géminis, también estaremos allí apoyando toda esta afluencia energética que se da en los plenilunios. Gracias. Bueno, y antes de irnos, decirle que el próximo programa llevará por título Si hay atención, hay silencio. Y esta es una frase que repitió Vicente Beltrán Anglada en sus conferencias de esta misma manera o una manera muy parecida, y él lo plantea prácticamente, a mí me da esa idea, como un axioma científico espiritual. Es decir, si hay atención, hay silencio, siempre se cumple. Si no hay atención, no es que haya silencio, no puede haber silencio si no hay atención. Entonces vamos a estar investigando toda esta semana este asunto de la atención. Recién Carmen dijo que la atención es monádica, viene del propio espíritu, y claro, cuando esa presencia que es tan fuerte, es una presencia consciente muy fuerte en nosotros, genera atención, inevitablemente lo inferior
se silencia, es decir, se guarda el respeto silencioso ante lo superior. Entonces, vamos a estar investigando en la obra de Vicente y de otros autores qué pasa cuando hay atención, ¿no? ¿Qué pasa cuando un ser está muy atento? Si hay ruido, si hay modificaciones en la mente, o qué pasa. ¿Hay silencio cuando hay atención? ¿Puede haber silencio si no hay atención? Planteado al revés, es decir, bueno, ese será el tema del próximo programa. Y antes de irnos, decirles que pueden aceptar las sugerencias que se ofrecen en pantalla y bueno, nada más. Enviarles un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.